Hola a todos. Le doy la más cordial bienvenida a la asignatura Ecología Industrial. Estamos aperturando la unidad número 3 y el tema que vamos a tratar está relacionado con los residuos sólidos, problemas y soluciones. Esperamos entonces que este contenido que hoy vamos a desarrollar sea de su total provecho y efectivamente en la formación como diseñador industrial, todos estos contenidos sean de su interés y sobre todo permita tomar decisiones en la mesa de diseño para prevenir, corregir o evitar problemas en la fabricación de productos, en el desarrollo de productos que finalmente vayan a satisfacer las necesidades de las personas. Así que realmente esperamos entonces que estos contenidos sean de su completo interés. ¿Cuál es el contenido? Una breve introducción, definición de residuos, clasificación de los residuos, cuál es la situación actual en el mundo y en Venezuela respecto a los residuos sólidos, impacto sobre los ecosistemas y la salud, degradación de los residuos sólidos y soluciones. Muy importante las soluciones frente a esta problemática que la hemos visto en nuestro país hasta no hace muy poco y que todavía no se termina de resolver. Veamos entonces qué sucede con el tema de los residuos sólidos. Imágenes como esta es muy común observar en nuestro territorio nacional. Desafortunadamente cada vez hemos visto más el progreso o mejor dicho, el avance de la expansión de residuos sólidos, de un manejo inadecuado que terminan muchos de estos desperdicios en las calles, en las avenidas, en las aceras, en los centros comerciales, al frente de nuestras viviendas y que terminan ocasionando una serie de problemas que pocas veces le prestamos atención. Así que vamos entonces a estar atentos de qué pasa con este tipo de desperdicios que terminan ocasionándonos problemas. Más residuos como estos en parques nacionales, por ejemplo, también conseguimos depósitos de residuos en zonas de camping, zonas de campamento, en comunidades incluso de belleza escénica particular como el Páramo de los Conejos, también conseguimos residuos y desechos sólidos. En los ambientes marinos costeros, en las playas venezolanas, ubicación de residuos sólidos en estos sitios desafortunadamente reflejan la miseria humana. Asimismo, en humedales altosandinos también hay presencia de residuos sólidos. En la imagen se observa cómo se extrae unos residuos que están en el interior del cuerpo de agua. En otros casos, otros residuos que hemos conseguido que podrían tener nuestra edad. Este pote de leche, recuerdo cuando era un niño, existía el famoso programa de leche popular. Probablemente esto fue cuando Lucinchis o Luis Herrera Camping, que había un programa de suministro de leche a la familia y que este pote lo recuerdo de ese programa de suministro y que fue extraído de una de esas cuevas en el proceso de recolección de residuos sólidos. Vertederos y sitios de disposición a cielo abierto, otro problema que conseguimos muy común en Venezuela debido a la falta de manejo y gestión integral de residuos sólidos. Materiales que se están desperdiciando, materiales de segunda generación que están allí, plástico, papel, vidrio, metal, y que en algunos sitios de esto o en muchos sitios de esto hemos conseguido personas hurgando en el interior de estos desperdicios. Vamos entonces a conocer cuáles son los conceptos elementales, cuáles son los fundamentos para poder entonces manejar los elementos básicos en torno a este contenido que hoy estamos presentando en la apertura de la unidad número 3 relacionado con los residuos sólidos de la asignatura Ecología Industrial. Asignatura que llevamos adelante en la carrera Diseño Industrial
Facultad de Arquitectura de nuestra Universidad de los Andes. La primera pregunta que planteo, basura, residuo, desecho, ¿será lo mismo? Tendrá usted su respuesta. Veamos entonces qué significa eso. Basura, según la Real Academia del Español, es suciedad, cosa despreciable o repugnable, residuo, parte o porción que queda de un todo, material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo o operación, viene siendo entonces la definición de residuo según la RAE, y desecho será aquello que queda después de haber escogido lo mejor y más útil de algo. Para la Real Academia del Español, residuo y basura podrían ser lo mismo. Según la Ley de Gestión Integral de la Basura del 2010, que es nuestra ley marco que trata el tema de la gestión de los residuos, desecho sólido es todo material o conjunto de materiales remanentes de cualquier actividad, proceso u operación para los cuales no se prevé otro uso o destino inmediato posible y debe ser eliminado, aislado o dispuesto en forma permanente. Ese es el artículo número 6. Residuo sólido es un material remanente o sobrante de actividades humanas que por sus características físicas, químicas y biológicas puede ser utilizado en otros procesos. Según esta imagen, desecho sólido y residuo sólido, y según la Ley de Gestión Integral de la Basura, no es lo mismo. Residuo sólido sería entonces el material aprovechable, es decir, eso que botamos a la basura, si lo separamos previamente se convierte en un residuo sólido. Por tanto, es un material de segunda generación que podríamos sacar un provecho. Sobre la disposición de los residuos sólidos, los vertederos son terrenos donde se depositan y acumulan los residuos y desechos sólidos en forma indiscriminada, sin recibir ningún tratamiento sanitario, ambiental ni de control técnico. Eso es un vertedero. Y Venezuela está lleno de vertederos. ¿Qué será un relleno sanitario? Obra de ingeniería destinada a la disposición final de desechos sólidos que debe cumplir con las normas técnicas para su ubicación, diseño y operación. Eso sería entonces un relleno sanitario, lo que necesitamos en la mayoría de países en vía de desarrollo, que carecemos de estos rellenos sanitarios, como el que observamos en la figura, que es una maqueta en la ciudad de Pamplona, España, donde se observa cómo los residuos son colocados en unas fosas que están impermeabilizadas y que tienen una serie de capas, donde esos residuos, esos desechos que ya no se pudieron aprovechar o que no estuvieron en la cadena de gestión, o mejor dicho, de manejo, terminan entonces siendo depositados y cubiertos de manera segura en estas fosas. Posteriormente se observa cómo se extrae el biogás, que tendrá fines de aprovechamiento energético. Vemos entonces claramente la diferencia según esta imagen entre lo que es a la izquierda de su pantalla el relleno sanitario y a la derecha y abajo el vertedero. Una diferencia abismal. En cuanto a lixiviados, lixiviado es un producto altamente contaminante que resulta de la degradación de los componentes orgánicos presentes en los residuos y desechos sólidos y de la incorporación de parte de sus elementos al agua que circula por ellos. El lixiviado viene siendo ese juguito, ese líquido, cuando los camiones de basuras pasan cerca de nuestras viviendas, que compactan. Finalmente esa compactación sale un líquido que se conoce como lixiviado, un líquido altamente contaminante. Recipiente recuperable es un envase elaborado con cualquier tipo de material que por sus características físicas y químicas puede ser aprovechado con un fin igual o distinto para el que fue fabricado. ¿Cómo se clasifican los residuos sólidos? ¿Cómo es esa clasificación? Bueno, por su origen podemos clasificarlos en domésticos y comerciales, institucionales, donde entran los residuos de escuelas, hospitales y cárceles, y otros que son básicamente residuos de construcción, demolición e industriales. Esos residuos se clasifican a su vez en orgánicos, inorgánicos y especiales. Los orgánicos son restos de comida, papel, cartón, plástico y madera, sobre todo plástico de origen orgánico. Inorgánicos serían todos aquellos que no tienen vida como tal, es decir, vidrio, metal, cerámicas, pilas y baterías.
Luego veremos la diferencia entre pilas y baterías en la siguiente clase de esta unidad. Y los especiales, que serían aceites residuales, cauchos o neumáticos fuera de uso. Esta según la clasificación de Bustos y Carlos en el 2009. Otra clasificación, además de los residuos sólidos por su composición química, ya no por su origen, sino por su composición química, estamos hablando de orgánicos e inorgánicos, ya mencionados anteriormente. Por su utilidad o economía, podríamos hablar entonces de residuos reciclables y no reciclables. Y por el grado de riesgo, estamos hablando de peligrosos y no peligrosos. Dentro de eso estarían los inertes y no inertes. ¿Cómo es la situación de los desechos en el mundo? Vamos entonces a ver qué pasa en el mundo con los residuos y desechos sólidos. Esta imagen que observamos en la presentación pareciera que es Venezuela, pero es una imagen de Italia, donde hace un par de años o 3 años hubo una situación complicada al sur de Italia en cuanto al manejo de los residuos y desechos sólidos, los cuales pues terminan ocasionando una serie de problemas en el ámbito urbano y donde se refleja un problema sociocultural de importancia. ¿Cómo estamos en esa situación? ¿Cuál es la tasa de generación a nivel mundial? Según el Banco Mundial, para el 2012 observamos en la lámina y para distintos colores en los continentes, en América, sobre todo América del Norte, Estados Unidos, Canadá, tienen unas tasas de generación importantes, superiores o cercanas al orden de 5 kilogramos por persona día. Estamos hablando de 5.72 unidades de basura generadas, que pueden ser comparativamente observados también en el contexto de Europa, donde es muy parecido al continente americano, y África y América del Sur pues tienen tasas menores, quizás de 2 unidades o incluso menor a 1 unidad. Y lo que es Asia, Rusia, pues tienen valores también parecidos a América Latina. En cuanto a la proyección para el futuro, se prevé que más bien haya una pequeña reducción en la generación per cápita de residuos. Sin embargo, más o menos la tendencia permanece. América del Sur, América Latina, más bien se espera que genere un poco más. Estados Unidos, América del Norte en general se mantenga o genere un poco menos, y así sucesivamente otras partes del planeta. Vamos ahora a ver los números en los desechos sólidos en Venezuela, que pasa en nuestro país. Venezuela es el país que genera la mayor cantidad de desechos domésticos, menos de 1 kilo por habitante día, y ocupa el segundo lugar para los desechos municipales, detrás de Argentina. Argentina, que genera 1.12 kilos por habitante día, y Venezuela 1.03. Esto según la clasificación de la Organización Panamericana de la Salud en 2005. Un dato más reciente, según el Banco Interamericano de Desarrollo y la OPS y AIDIS para el 2010, Venezuela genera per cápita y día 0.93 kilos de residuos sólidos urbanos, que incluyen además de los domésticos, los industriales, comerciales e institucionales, y para los residuos sólidos domésticos 0.63 kilos por persona día. En cuanto a la frecuencia de recolección, 58% se hacía para el momento diariamente, 41% de 2 a 5 días y menos de 1% una vez por semana. Estos números realmente no son malos en comparación con lo que hemos visto para tiempos más recientes, donde hemos llegado a frecuencias de recolección de 1 mes o incluso un poco más de 1 mes. En cuanto a la disposición final de los desperdicios, la mayoría de ellos van, según esta fuente, apenas menos de un 13% a rellenos sanitarios en Venezuela, más de un 40% a vertederos controlados y más de un 45% a vertederos a cielo abierto, y menos de 1% se quema a cielo abierto. Haciendo una proyección en cuanto al índice de generación de residuos sólidos urbanos en tasas per cápita en kilogramos por habitante día, observamos en la figura que para el 2000
se emitía menos de 0.6 kilos por persona día, y que si hacemos una proyección lineal de cara al futuro, para el 2014, según esa tendencia, se debería estar generando valores cercanos o superiores al 1 kilo por persona día. Si lo proyectamos incluso un poco más para el 2020, podríamos estar, de mantenerse esa tendencia, ese modelo de desarrollo y esas condiciones, deberíamos estar en valores superiores a 1.2, 1.3 kilos por persona día. En Venezuela, el estado Táchira representa la entidad federal con mayor tasa de generación per cápita de residuos sólidos urbanos, en torno a 1.8 kilos por día. Le sigue Sucre, Carabobo, Yaracuy, Cojedes y Miranda con 1.2 kilos por persona día. Esto según el Instituto Nacional de Estadística para el 2007. Más recientemente, 2013, el estado Aragua representa la entidad federal con mayor tasa de generación per cápita, con un valor cercano a los 2 kilos por persona día, seguido de Miranda, Monagas, Vargas del Tamacuro y Carabobo con 1.2 kilos por persona día. Si nos venimos más a nuestro estado Mérida, en el contexto municipal, en 2009, según Carlos Bustos, el municipio Libertador era el que más generaba residuos en términos absolutos, pero en términos per cápita, el municipio con mayor emisión, al menos con estos datos, Campo Elías con 1.15 kilos por persona día y el municipio Libertador 0.83. Un dato más reciente, Carlos Hulz en 2014, Libertador 0.83 kilos por persona día. Superamos a los otros municipios, menos al municipio Alberto Adriani con 0.92. Alberto Adriani, capital del Vigía. En esta gráfica podemos observar, en cuanto a kilogramos totales, el municipio Libertador es el que más genera residuos, seguido por Alberto Adriani, Campo Elías, es decir, Mérida, Ejido y el Vigía son los que más generan en términos totales. En cuanto a los desechos que se generan a nivel municipal, para 1999, el desecho más característico y abundante está relacionado con los orgánicos, 31%. Le sigue en orden de importancia papel y cartones con 23%. En el mismo orden, plásticos 10%, sanitarios 9%, vidrios 8%, metales 5%, textiles 7% y así sucesivamente. Un dato más reciente en cuanto a esa misma clasificación de residuos sólidos, pero para Venezuela, los orgánicos 40%, seguido de papel y cartón con 19%, vidrio en tercer lugar con 11%, otros 10%, plásticos 9%. Ese es más o menos lo que sale de una cesta de basura de un hogar venezolano. Sería más o menos en promedio para un hogar venezolano para el 2005. Analizando los impactos ambientales, vamos a ver cuáles son los daños que origina en la población. Vamos entonces a examinar esos daños que podrían originarse y que muy pocas veces le prestamos atención. Sabemos que ocasionan daño, pero no cuáles. Entre esos daños, sobre todo los impactos que ocasionan los ecosistemas, tenemos contaminación de los recursos hídricos, contaminación atmosférica, efecto de sobrecalentamiento global. Vamos a tener una clase incluso en esta unidad sobre el cambio climático y los residuos sólidos, contaminación del suelo y la afectación a la flora y la fauna. También ocasiona impactos a la salud de la población y sobre todo ocasionado, como lo vemos en esa lámina, por un problema sociocultural. Muchas veces en las unidades de transportes públicos se observa cómo se botan, se arrojan esos desperdicios por las ventanas de las unidades cuando se viaja incluso a otros sitios, y sobre todo mucha basura esparcida en la ciudad, en las islas, en las aceras, en los centros comerciales, lo que refleja realmente la miseria humana. Más cosas podemos ver una vez más
cómo estos vertederos funcionan a cielo abierto, que es lo que más abunda en Venezuela según los datos que vimos, más del 45%, y sobre todo preocupa ver gente hurgando en las bolsas, buscando, rebuscando, a ver qué ingresos puede generar a partir de ello. Eso evidentemente ocasiona daños a la salud. Estar en contacto con los residuos sólidos de esa manera es un riesgo elevado, riesgo biológico, bacteriológico, muchas cosas que podrían estar allí y que simplemente con topar con una inyectadora que tenga algún virus o alguna bacteria, pues termina entonces la persona contrayendo una enfermedad que le podría matar a corto o mediano plazo. Uno de esos impactos está relacionado con los vectores biológicos, animales, vectores como ratas, insectos, animales domésticos, que al entrar en contacto ellos con los residuos sólidos pueden ocasionar problemas, nos pueden ocasionar problemas a nosotros de manera directa, ya sea por la picada de un mosquito, ya sea por la mordida de una rata o sencillamente cuando nos consumimos una carne de un cerdo o una carne de una vaca, y que seguramente si alguno de esos animales se contaminó con algún metal pesado, termina pasando a la cadena trófica o en este caso a nosotros en el consumo de ese alimento. Veamos a continuación entonces cuáles son esos impactos. Examinando los impactos en cuanto a las ratas, a través del mordisco, orina y heces y a través de las pulgas que viven en estos animales, puede ocasionar peste bubónica, tifus y leptospirosis. Las moscas que tienen alto poder de contaminación en sus patas y en los vómitos por vía mecánica, puede contaminarnos, puede afectarnos con fiebre tifoidea, salmonelosis, amibiasis, disentería y yardiasis. Los mosquitos, a través de picadura del mosquito, puede ocasionar malaria, leishmaniasis, fiebre amarilla, dengue y filoriosis. Las cucarachas, a través de vía mecánica y por las heces, fiebre tifoidea, cólera y yardiasis. Los cerdos y ganados, estos animales que pueden ingresar, podemos adquirir contaminación a través de la cadena trófica por ingestión de carne contaminada, sobre todo nos puede ocasionar cisticercosis, toxoplasmosis, triquinosis, teniasis, y las aves a través de las heces, toxoplasmosis. Bueno, estos desechos, como ya lo hemos comentado, es común verlo y tenemos que hacerlo que no sea una práctica común. Tenemos que ubicar esos residuos y desechos en los lugares adecuados para tal fin. No cuesta nada utilizar los cestos de basuras para ello, clasificar mejor dicho en nuestros hogares para evitar que estos lleguen a los vertederos, y si lo hacemos de esa manera, si clasificamos el origen, estaríamos aprovechando esos materiales de segunda generación que según la ley de gestión integral de la basura son materiales aprovechables. Ya lo hemos comentado también, como hay gente buscando en la basura, viendo a ver qué puede reciclar o reutilizar, y llama la atención este vertedero, que es uno de los más altos de Venezuela, cuidado, y si no es más alto de Venezuela, ubicado sobre los 3.000 metros, 2.900 sobre el nivel del mar, en el páramo de San José, bajando desde ese cambio de vertiente hacia Mucutuy, pueblos del sur, estado Mérida, municipio Arzobispo Chacón. Más cosas, más contaminación, más problemas relacionados con metales pesados, por ejemplo el bario. Si el bario está en alguno de estos residuos y que terminan siendo adquiridos por un animal y luego va a la cadena trófica, sobre todo los efectos tóxicos en el corazón, vasos sanguíneos y nervios, el cadmio, acumulación en el hígado, riñones y huesos, el arsénico puede producir toxicidad crónica o aguda por acumulación, pérdida de energía y fatiga, cirrosis, dermatitis, y si se acumulan los huesos y riñones, pues también nos ocasionaría daño importante. Compuestos orgánicos de benceno, hidrocarburo, insecticida, policíclicos, esterfenólicos son cancerígenos. El cromo puede ocasionar tumores de pulmón, el mercurio, vómitos, náuseas, somnolencia, diarrea, afecciones al riñón. Los pesticidas, órganos fosforados, órganos clorados y carbamatos, afecciones al cerebro y sistema nervioso, y el plomo, anemia, convulsiones e inflamaciones.
En cuanto a la degradación de los residuos sólidos, es importante saber cuál es el tiempo de degradación. Según la Real Academia del Español, significa la transformación de una sustancia compleja en otra de estructura más sencilla. Esto es algo que hace la naturaleza de manera simple, de manera de sintetizar esos residuos en formas más sencillas para que puedan ser asimilados por el suelo o en forma de nutrientes, si son residuos orgánicos, por las plantas. En cuanto a la degradación de esos residuos, la toalla de papel, por ejemplo, puede durar de 2 a 4 semanas. La cáscara de naranja, cambur o plátano se puede degradar o biodegradar de 2 a 5 semanas, el periódico 6 semanas, una manzana 2 meses, un envase de leche de cartón 3 meses y la madera contraenchapada de 1 a 3 años. Estos son datos generados por Ocean Conservancy a través de la guía del bolsillo de los desechos marinos del 2005. Un calcetín de lana de 1 a 5 años, un filtro de cigarrillo de 1 a 5 años, una bolsa plástica de 10 a 20 años, un envase plástico de 20 a 30 años, la tela de nylon de 30 a 40 años, cuero 50 años para aquellos que les gusta usar chaquetas de cuero, materiales de cuero. Más cosas, los envases de lata 50 años, la taza de poliestireno 50 años, la suela de goma de bota 50 a 80 años, una boya de poliestireno 80 años, una lata de aluminio de 80 a 200 años, dependiendo de la aleación que tenga el material, los pañales desechables unos 450 años. Una botella plástica de bebida 450 años, monofilamento de pesca o hilo de pescar o para pescar unos 600 años y una botella de vidrio 1.000.000 de años. En cuanto a las soluciones, vamos a ver entonces qué se puede hacer. Es muy importante conocer el ciclo tradicional de consumo de bienes y servicios, cómo se genera la basura, generalmente se adquiere, se consume y se desecha. Eso por un patrón cultural que venimos arrastrando desde pequeñitos, desde nuestro hogar. Y no debería ser así, deberíamos cambiar ese ciclo. ¿Cómo cambiamos ese ciclo? Bueno, cambiamos ese ciclo simplemente aplicando logística inversa. Entonces, si utilizamos, consumimos y desechamos, más bien vamos a repensar esas prácticas, vamos más bien a no desechar, vamos a consumir pero sin desechar, vamos a consumir, vamos a aplicar la teoría de las 3 R's, a reducir, a consumir y reaprovechar todo lo que se pueda. Si observamos entonces un diagrama de bloque que tiene una entrada y una salida, observamos entonces que cuando realizamos una acción entran unos insumos, unos materiales y finalmente obtenemos unos productos. Eso desde el punto de vista que estemos generando valor agregado, pero también podríamos tener subproductos. Subproductos pueden ser residuos, materiales que podrían reaprovecharse, pero que en una economía lineal o en un metabolismo lineal terminan esparcidos inexorablemente en el ecosistema y finalmente van a los vertederos o a los botaderos de basura a cielo abierto. Si observamos ahora cómo sería un proceso de manufactura, igualmente hay entradas, materiales, insumos, finalmente obtenemos productos y residuos, como también podemos obtener emisiones. Si aprovechamos esos residuos y los introducimos al proceso de manufactura, por ejemplo, una pieza que haya salido parcialmente defectuosa, lo volvemos a introducir al proceso de manufactura, resolvemos esa avería o ese defecto, podríamos obtener nuevamente un producto, y eso es lo que se conoce como remanufactura. ¿Cuándo ocurre el reciclaje? Cuando ya no podemos remanufacturarlo, igualmente tenemos un residuo y ese residuo ahora se cambian las propiedades físicas y se vuelve a convertir, o química, y se vuelve a convertir en un material, en un insumo para fabricarse nuevamente una pieza. Eso es lo que se conoce como reciclaje. Y ese reciclaje podría ser primario, secundario, terciario, cuaternario, dependiendo de cuánto o qué vamos a hacer con ese material que vamos a reciclar. Más cosas, como ocurre también
cuando ya hemos reciclado y remanufacturado, cómo es el proceso de reutilización. La reutilización, una vez que obtenemos entonces un producto, luego que es manufacturado, lo consumimos y tenemos residuos. Esos residuos, un envase por ejemplo, un empaque, si lo volvemos a aprovechar, es lo que se conoce como reutilización. La reutilización ocurre cuando no hemos modificado las formas, las propiedades, mantenemos la misma configuración del producto anterior, pero le damos otro uso. Eso es lo que se conoce como reutilización. Uno de los desechos que tenemos que tener cuidado por ser un desecho peligroso son las baterías, las pilas, sobre todo en este caso las pilas. Luego estableceremos diferencia entre pilas y baterías. En este caso las pilas, que son desechables, suelen ocasionar un impacto importante al medio ambiente, al entorno, sobre todo cuando entran en contacto con el agua. Cuando hay contacto con el agua, estos productos, materiales se corroen y luego liberan las sustancias químicas que estén en el interior de el producto, en este caso de la pila. Más residuos que solemos conseguir en los diversos sitios donde hemos realizado jornadas de recolección de residuos sólidos. El vidrio, llama la atención el vidrio en la alta montaña, mucho vidrio en las zonas de camping, en las zonas de campamento, en las zonas de pernocta, y que estos que observamos en la lámina los hemos recolectado de estos sitios a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, que gracias a un voluntariado que pone sus manos, su tiempo y su servicio a la naturaleza, hacemos estas labores de impacto positivo para nuestra madre natura. Otros materiales que con frecuencia conseguimos son el metal, sobre todo los envases metálicos que permiten guardar productos, sobre todo proteínas, y que en estos sitios pues se consigue de manera abundante, de sardinas, de atún, de recipientes de leche, incluso hasta de cerveza o de bebidas que allí hemos conseguido en estos sitios, pues también tiene un impacto importante. ¿Qué podemos hacer? No cuesta nada unir las manos, unir voluntades, unir esfuerzos, hacer sinergia para hacerle frente a esto. Pero más que corregir es mejor prevenir, evitar, y sobre todo para mis estudiantes de diseño industrial, para los futuros diseñadores industriales, que repiensen los productos que van a hacer, que piensen los materiales que van a utilizar y sobre todo aguas abajo, es decir, cuando se va a utilizar el producto, los residuos que puede generar. Si pensamos en ello y si en la mesa de diseño tomamos decisiones importantes, seguramente estaríamos evitando problemas aguas abajo, es decir, cuando esos productos entren al consumo en la sociedad. Más cosas, ¿qué soluciones podemos entonces implementar? Dentro de esas soluciones, muy importante, la acción preventiva, educación ambiental, educación para el desarrollo sostenible y también las actividades correctivas relacionadas con la gestión integral de los residuos sólidos. Para ello es muy importante una gestión ambiental enfocada en la sostenibilidad y para ello necesitamos entonces vigilancia y control, que la comunidad se active y cumpla las normas para que en armonía mantengamos entonces un ambiente limpio y sano para todos. Este es nuestro planeta, esta es nuestra madre tierra, nuestra manta Po, nuestra gran nave espacial. De acá por ahora no podemos irnos y tenemos que buscar la mejor forma de poder vivir en esa gran y madre tierra. En esos ecosistemas hermosos que están en la madre tierra debemos procurar conservarlos y cuidarlos para siempre, para que las futuras generaciones, vuestros hijos, puedan disfrutarla al máximo, al 100%. Ambientes limpios, prístinos y con garantías para que los servicios ambientales se sigan generando para todos. La naturaleza tiene magia, tiene esplendor, depende de nosotros interpretarla, disfrutarla, conocerla y sobre todo en este acercamiento que hemos tenido, en esta sensibilización, en estas competencias que estamos buscando generar en ustedes.
jóvenes que tienen la posibilidad de construir el futuro, que serán la generación de futuro a corto plazo y que seguramente espero yo que con esta presencia en su formación y en la asignatura de ecología industrial algo les quede para ser mejores ciudadanos. Mejores ciudadanos para el planeta y sobre todo para respetar toda forma de vida como esa pequeña mariquita que está en un frailejón y que son los símbolos de la agricultura ecológica, estos animalitos que se comen los insectos y hacen un control de plaga de manera natural. Respetar la majestuosidad de la naturaleza a través de estos hermosos animalitos. Mientras más limpios estén los entornos, más conservados, más biodiversidad va a existir. A través de esos indicadores biológicos seguramente podemos tener información rápidamente de que un lugar se está recuperando. Apreciados estudiantes, apreciados jóvenes, mis estudiantes de diseño industrial y para quien consuma este contenido, muy agradecido de su atención. Espero que los temas que hemos visto hoy, los conceptos, los fundamentos de los residuos y desechos sólidos hayan sido de su total provecho y sobre todo haya aclarado dudas que tengan en ese quehacer cotidiano, sobre todo en buscar soluciones para manejar adecuadamente los residuos sólidos y sobre todo que las autoridades hagan gestión ambiental y nosotros seamos copartícipes de ello en esa gestión integral de los residuos sólidos. Mi mensaje va para los diseñadores industriales que a través de este viaje en conocer la problemática de los residuos sólidos, ustedes pueden y tienen influencia a la hora de diseñar. Es decir, en la mesa de diseño podemos evitar problemas cuando esos productos entren en consumo en la sociedad. Muchas gracias por estar allí, muchas gracias por estar en mi aula virtual, gracias por este contacto que tenemos a través de esta vía para construir una mejor Venezuela y sobre todo un mejor planeta. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo contacto.